buenas noches y bienvenidos a la clase número 17 del curso de especialización en albañilería estructural. Darles la bienvenida nuevamente a esta programación secuencial en la cual estaremos ya trabajando una vez optimizado nuestro modelo en el programa, el cual justamente pertenece a esta clase, ¿no? Digamos que completar el modelo en su optimización final para posteriormente ya tener los resultados finales justamente en lo que refiere a los elementos de confinamiento que en la clase pasada hemos estado trabajando de manera secuencial. En este caso dijimos que teníamos los elementos de columna, la parte principal de la estructura, así como otros elementos que son secundarios, los cuales permiten realizar o tener en cuenta los cuatro lados del muro para considerarse un muro portante, ¿no? Lo que nos indica la normativa. En la clase anterior habíamos estado finalizando lo que es justamente el diseño estructural de estas secciones, tanto como para los elementos horizontales que vienen a ser las vigas, vigas soleras, así como los elementos verticales de confinamiento que son las columnas, ¿no? Todo esto era posible desarrollarlo con los resultados extraídos del programa en lo que refiere a cargas gravitacionales de servicio, lo que son casos de carga lateral que habíamos visto también en nuestra diapositiva, ¿no? que estábamos trabajando aquí. Habíamos tenido ciertos resultados de lo cual estamos mencionando en esta zona respecto a lo que es la carga horizontal total en el edificio, por pisos también, las cargas verticales, horizontales. Aquí en estas zonas habíamos visto que la falta de optimización del modelo nos hacía ver ciertos resultados de una distorsión, ¿no? En ese tipo de muros, pero como habíamos dicho anteriormente, esto lo podemos corregir cuando nosotros consideremos colocar los elementos de confinamiento en el programa y darle pues de esa manera la rigidez real que va a tener la estructura, ¿no? Ya que en construcción, por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar esta parte de la ejecución de la vivienda en obra, no vamos a trabajar netamente al 100% con los muros de albañilería, ¿no? Sino también vamos a tener que considerar sus elementos de confinamiento con su respectivo acero, sección, y esto supone que la estructura va a tener ciertos puntos de rigidez, ¿no? Con un cierto porcentaje de acuerdo al material, al proceso constructivo, la rigurosidad en la supervisión, la cual determinará un aporte justamente de resistencia, rigidez a todo el modelo, ¿no? Este aporte que nosotros vamos a hacer, digamos, de manera simulada en este programa, vamos a considerar justamente esos pequeños brazos rígidos. Para ello vamos a tener que dibujar lo que es las columnas confinadas y las vigas también, ¿no? Y veremos aquí que en estos resultados de tabla que obtengamos finalmente, veremos la reducción de justamente la fuerza cortante que se produce, o también respecto al peso, ¿no? Al peso de los muros que vamos a tener para cada dirección, ¿no? Esto porque ya estamos incluyendo los elementos de confinamiento que nosotros ya hemos diseñado anteriormente. Muy bien, entonces en la clase anterior estábamos finalizando con esta parte introductoria a lo que vamos a ingresar ya el día de hoy. Es lo que hace referencia a la colocación de estos elementos, ¿no? Usando cierta opción del programa que me permite hacerlo y dándole la excentricidad o digamos lo que es el desfaz, ¿no? Del elemento dentro de este tipo de sistema, dentro de este tipo de
de elemento estructural que viene a ser la albañilería para nuestro caso, ¿no? Que prevalecen los muros portantes. Entonces, antes de realizar esta configuración, para verla de manera general en 3 dimensiones también aquí en el programa, vamos a ver qué características está tomando este elemento que nosotros habíamos colocado en la clase anterior, ¿no? Aquí tenemos que estamos en el piso 1, por ejemplo. Vamos a trabajar aquí en el piso 1, luego vamos a hacer una copia en los demás niveles, ¿no? Vamos a entrar entonces, si nosotros tenemos corrido el modelo, quitaremos aquí la protección, y si no, ya ingresamos directamente a definición en lo que es secciones y en el frame, ¿no? La propiedad del frame. Nosotros habíamos estado considerando 13 por 25 como mínimo para esta parte de las columnas secundarias, digamos así, y las columnas que van a estar en las zonas en donde se va a conectar con la solera, en donde va a haber lo que son las longitudes de desarrollo, digamos, esa área necesaria en la sección. Nos ha llevado a decidir por una columna de 25 por 25, ¿no? Vamos a ver sus características en modificar. Aquí tenemos 13 por 25, tenemos su recubrimiento. Muy bien, vamos aquí el de 25 por 25, de igual manera 25 por 25, considerando ello tipo columna. En lo que es la viga solera, vamos a verlo, tenemos viga solera de 25 de base, de 20 de peralte. Aquí hay que cambiarlo, sería 20, 25. El recubrimiento está en 3. Aquí dentro del programa podemos cambiar también ese recubrimiento si deseamos, por ejemplo, a 2.5 o 3, ¿no? 3.5, dependiendo de la sección también vamos a estar colocando el recubrimiento. Eso también depende de la varilla que vamos a usar, ¿no? Vamos a decirle OK. Adicionalmente vamos a crear una copia de este tipo de viga y le vamos a decir que sea una viga chata también de 25 por 20, ¿no? Vamos a asumir una viga chata de estas características para poder colocarla más adelante, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí será lo siguiente. Tomando en cuenta nuestro plano, nos ubicamos, por ejemplo, desde la parte de arriba y vemos, ¿no? Por dónde podemos empezar. Por ejemplo, tal como hicimos aquí el primer ejemplo, nosotros podemos comenzar con este tipo de sección, ¿no? De manera vertical, o con este tipo de sección, o por las esquinas, ¿no? De 25 por 25, ya depende como uno desee iniciar, ¿no? Vamos a borrarlo para empezar nuevamente con esta explicación, ¿no? Por un momento vamos a quitar lo que es el gráfico del diafragma de esa manera. Vamos a quitarlo también lo que es los nombres del pier o los muros que están aquí. Vamos a decirle OK. Nos acercamos un poco al modelo, entonces dijimos en esta parte nos colocamos aquí y seleccionamos esta opción, ¿no? Del dibujo de columna, en la cual podemos elegir aquí la propiedad de la columna con la que vamos a estar dibujando, ¿no? Estando en un piso, entonces le vamos a decir que empiece por las columnas de aquí de 25 por 25. Hay que tratar de ver ciertas características aquí, que sea continua, ¿no? Que esté justamente considerando las grillas. En este caso se va a dibujar de manera centrada, ¿no? Con el centroide. Por ejemplo, si le damos aquí un clic, ¿no? Nos los está colocando ahí. Si le damos aquí otro clic, aquí, ¿no? Lo empezamos a colocar, ¿no? Empezamos a colocarlo en todas
todos los lugares donde se ubica justamente este tipo de sección, ¿no? Para eso nos podemos guiar de nuestro plano también. Lo colocamos aquí, esta zona. Hay que tener en cuenta que debemos ser precisos al colocar o dibujar el elemento, ¿no? De lo contrario puede haber algún error más adelante. Sería en esta zona. Seguimos dibujando. Ahí, ¿no? Entonces, como vemos, esa sería, digamos, las columnas de 25 por 25 según nuestro diseño estructural que habíamos hecho. Antes de darle la excentricidad, ¿no? Esa excentricidad o el desfase en el programa, vamos a dibujar también los otros elementos, que es de 13 por 25 que habíamos dicho, y empezaremos a colocarlo aquí, ¿no? Esta zona, también aquí, hasta ese punto podemos darle un ángulo 90 grados y estar colocándolo aquí. En este punto. Y en ese punto. Bien, entonces, una vez colocado o modelado estos elementos, vamos a darle justamente ese desfaz, ¿no? Para esto habíamos dicho que tenemos que seleccionar y vamos a decirle asignar al elemento frame, que justamente es ese tipo, lo que es una inserción, ¿no? Un punto de inserción. Esta tabla de puntos de inserción para elementos frame, en este caso, cuando nosotros seleccionamos el punto, lo que vamos a hacer es trasladar, ¿no? Manteniendo esa conexión de manera global. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos local, tenemos que tener ciertas otras consideraciones, y en global simplemente lo haremos colocando la longitud que queremos mover, ¿no? Digamos esa sección que queremos para que cuadre y sea un poco más real, digamos, en nuestro modelo la colocación de su elemento confinado, ¿no? Como dijimos, es necesario que nosotros sepamos cuánto mide de aquí a aquí, ¿no? Era 0.125. Podemos hacerlo con una línea cualquiera, 0.125, y luego seleccionando únicamente el elemento frame. Hay que tener cuidado, aquí podemos ver en la parte baja que tenemos un elemento frame seleccionado. Entonces, seleccionado este elemento frame, le vamos a decir que asigne, ¿no? Lo asigne nuevamente y haga una inserción de punto de manera global. Y dijimos que aquí era 0.125, pero que se va a mover, ¿no? Hacia Y en este caso, ya que estamos en X y Y, ¿no? En planta. Entonces en Y sería 0.125, ya que estamos en metros, y también 0.125 en ambos extremos, ¿no? En este punto. Tenemos una condición de lo que hace referencia a la transformación o cambios de modificaciones en la rigidez, ¿no?
En este caso, por ejemplo, lo que nos dice aquí, esta parte del programa hace referencia a que si nosotros tenemos seleccionada la casilla, estaríamos diciendo que no transforme la rigidez del marco para los desplazamientos del centroide, ¿no? En este caso podemos nosotros interpretar que cuando la casilla de verificación está marcada en esta parte, ¿no? Está marcada, la rigidez del marco no se transforma para tener en cuenta ciertas compensaciones en la junta, ¿no? Por lo tanto, estas compensaciones, digamos que al no transformarlas, únicamente se utilizarán o servirán para visualización gráfica, ¿no? Entonces, si nosotros deseleccionamos y decimos que sí transforme lo que es la matriz de rigidez, estaríamos nosotros prácticamente, como la mayoría de los casos, pidiéndole al programa que considere, ¿no? o simplemente tome en cuenta la excentricidad. Nosotros estaremos viendo un cambio en la matriz de rigidez, ¿no? Y esto hace que haya cierta transformación, ¿no? En lo que se refiere a cierto desplazamiento, cierta fuerza axial que intervenga en los elementos que se están colocando, ¿no? Bueno, vamos a dejarle aquí, vamos a decirle aplicar, y de esa manera pudimos colocar el objeto en el perímetro del muro, ¿no? Interiormente exactamente en donde nosotros buscábamos colocarlo. La misma operación repetimos aquí, ya que es la misma sección, únicamente abierta la casilla le vamos a decir aplicar. También en la parte de abajo, aplicar. Seguimos ahora, ¿no? Ahora prácticamente vamos a hacer la misma condición, pero para lo que son los elementos en X, ¿no? Entonces en Y ya sería 0 y en X sería negativo, ¿no? Ya que nos vamos hacia la izquierda. Menos 0.125. Aplicamos. También abierta la ventana, sería en esta parte de abajo. Aplicamos. Tenemos otros que están hacia la derecha, en este caso ya sería positivo, ¿no? Positivo, aplicamos. Aquí también. Esta sección. También podemos seleccionar todos los puntos que se encuentran, por ejemplo, ¿no? a crear esa excentricidad hacia la derecha, ¿no? Se mueven todos. Podemos decirle aquí. Y de esa manera tenemos todos estos elementos secundarios colocados exactamente, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es realizar la misma operación, pero para lo que son los elementos de 25 por 25. Antes de esto, lo ideal sería que nosotros coloquemos lo que son las vigas soleras, para poder ver más o menos en una vista renderizada lo que es ese desfaz, ¿no? Para este caso vamos a quitar la deformada de lo que es justamente esa inserción, y vamos a decirle que dibuje una línea con una condición de propiedad de tipo viga solera de 25 por 20.
según nuestro diseño estructural que hicimos, habíamos optado por una viga solera de 25 por 20, ¿no? Si eso ya depende también del mismo proyectista, ¿no? Puede darse el caso que se requiera, digamos, trabajar con luces un poco menores o iguales, ¿no? O de igual, digamos, simetría en luces. Y si se ve la necesidad por arquitectura ocultar lo que son columnas de 25 por 25, podrían hacerse ya elementos, por ejemplo, de 13 por 45, ¿no? Dependiendo del área de concreto, también según el diseño que vimos. Y esto permitirá que nosotros trabajemos con vigas soleras, por ejemplo, que tengan el espesor del muro, pero con una altura superior de peralte, ¿no? Que no se va a ver en la sección del muro, pero va a tener un peralte mayor, por ejemplo, de 13, en este caso, por puede ser 40-45 de peralte, ¿no? Eso dependerá del acero que requiera también el elemento. Para nuestro caso hemos considerado algo típico que comúnmente vemos en el diseño de este tipo de viviendas, ¿no? De este sistema. Por el momento vamos a ocultar aquí esta vista para poder trabajar. Y se supone que la viga solera parte de este punto hacia, no hacia aquí, sino hacia el otro elemento que se encuentra aquí en la parte central, ¿no? Un elemento principal. También hay que ser exactos al colocar el modelado de esta sección, ¿no? Para nosotros guiarnos un poco mejor, vamos aquí a las propiedades, le vamos a decir que muestre los nombres de las secciones, ¿no? Vamos a ver aquí si nos lo muestra. Vamos a aplicarlo, nos faltaba aplicarlo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Vamos a ver una vista 3D. Debería verse también las columnas. Ahí están las columnas. 13 por 25, 25 por 25. Muy bien. Del muro lo habíamos ocultado un momento. Y aquí continuamos con lo que es el modelado de la viga, ¿no? Podemos darle aquí una vista de extrusión, por ejemplo. Entonces, como podemos fijarnos, aquí nosotros nos faltaba colocar el desfase en las columnas laterales que están en la parte externa, ¿no? Y aquí pareciera que, por ejemplo, la viga sobrepasa y ya no va a poder corregirse si la dibujamos primero, ¿no? Pero no es así. Lo que va a pasar aquí es de que si lo seleccionamos, la viga únicamente está hacia el centroide de la columna, ¿no? Y si la columna la movemos, pues la viga no va a variar en nada en lo que es su modelado en esta parte. Es decir, si la columna empezamos a moverla hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Como lo haremos en un momento, pues la viga mantendrá su posición, no tendrá ninguna modificación. Pero si nos fijamos aquí, levemente está el muro, entonces se supone que la columna al ingresar, ¿no? Con ese desfaz para estar a la altura, ¿no? A la altura que vemos por ejemplo aquí, a la altura del muro, ya que se supone que la viga viene en este punto de aquí y también de aquí, ¿no? Entonces esta viga para lograrla hacer en el programa vamos a tener que también darle un desfaz al elemento horizontal, ¿no? Entonces vamos a quitar aquí la extrusión un momento para continuar dibujando lo que es la viga solera. Damos un clic al punto hacia arriba, exactamente, nuevamente aquí, aquí, y aquí. Podemos continuar por aquí, bajamos, vamos hacia aquí,
este punto. Cada punto exactamente colocado, ¿no? Si nosotros no logramos ver bien ese punto, podemos habilitar lo que es aquí, ¿no? Una opción que está invisible, lo desactivamos para el caso de los puntos, objetos de punto, aplicamos y vamos a poder ver mejor dónde se ubican estos y para poder modelar, ¿no? Bien, vemos aquí ya las vigas, nos falta interiormente, por ejemplo, de aquí hasta aquí, y hasta aquí. Si nos fijamos, aquí habíamos hecho el modelado de una viga, pero no me aparece el nombre, ¿no? Debería aparecerme así como esto, ¿no? Posiblemente hay alguna distorsión. Entonces, para corregirlo, digamos que esta distorsión también puede verse en lo que es la extrusión, ¿no? Por ejemplo, si damos aquí un clic, vamos a ver que no encontramos el objeto de viga, pero si nosotros damos otro clic aquí, nos dice que tenemos un frame seleccionado. Entonces puede que sea una distorsión, y esta distorsión lo podemos volver a la normalidad, digamos, seleccionando, dando un clic a la viga y le decimos asignar a ese frame, ¿no?, una sección. ¿Qué sección? De la viga, ¿no? Le decimos OK y ahí vemos que colocó su nombre, y por lo tanto en la extrusión quitamos aquí la extrusión, debería verse, ¿no?, tal como sale ahí en ese punto, ¿no? Si sucede, digamos, por cuando se está modelando, entonces se va a poder corregir de esa manera. Vamos aquí, dibujamos la viga que nos falta en esta zona interna. Un enter para continuar dibujando, un clic aquí, otro clic ahí, tenemos aquí, de esa manera. Nos falta aquí en esta zona y salimos, ¿no? Vamos a actualizar, ahí podemos verlo. Bien, en la parte que nosotros podemos observar estas líneas son correspondientes a las cargas, ¿no? Se supone que esta es la losa del primer piso, ¿no? O sea, en la planta del segundo piso tenemos como piso o como nivel la losa del primer nivel. Entonces, tal como vemos aquí, ¿no?, la carga por parte de la tabiquería que va en esta zona, en el segundo piso para el dormitorio, se ve reflejada en la losa del primer piso como carga colocada, ¿no?, por tabiquería. Por lo tanto, no se dibujó. Sin embargo, así como vemos en este punto que el tabique tiene continuidad y aplica su carga en la viga solera de aquí, entonces se entiende y se comprende que si nosotros colocamos, en nuestro caso, por ejemplo, la losa aligerada, en la cual tendrá el sentido en X por la luz, ¿no?, entre el largo, el ancho de la geometría de la edificación, ¿no?, que se va a colocar en X, se entiende que estos elementos van a tener que estar soportados por cierta viga chata que también tenemos que incluirla, ¿no? Para eso nosotros habíamos creado aquí una sección viga chata, ¿no?, para diferenciar un poco respecto
a estos elementos que también forman parte de una vivienda de albañilería confinada. Entonces damos un clic aquí y un clic aquí, de esa manera, ¿no? Podemos decirle que en esta zona también vamos a tener viga chata, ya que tenemos una tabiquería en ese nivel, ¿no? Y finalmente vamos a considerar una viga chata también aquí, de este punto a este punto, ¿no? Entendemos que la escalera que va a venir por este punto no tiene ninguna función respecto al apoyo de esta viga, que puede ser de borde también, ¿no? Una vigueta de borde, ya que no hay ninguna carga que se esté colocando, digamos, en esta zona, ¿no? Simplemente la escalera tiene un descanso y el cual va apoyada aquí en una viga, todo en un solo elemento. Por lo tanto, para cerrar, digamos, aquí y darle continuidad a la losa aligerada, ¿no? Podemos considerar la colocación de una viga chata aquí con la misma sección que tiene, ¿no? la viga solera. Recordemos que no hay mucha carga aplicada en una vivienda, pues por ello estamos considerando este criterio, ¿no? Si tuviéramos otro uso, digamos, aquí, y tuviéramos el sistema netamente aporticado, seguramente esta viga será peraltada también, ¿no? Y aquí los elementos obviamente tienen que tener mayor sección, pero este es otro sistema distinto, ¿no? Por lo tanto vamos a dejarlo ahí, actualizamos, vamos a verlo en una vista 3D cómo se está colocando. Bien, ahí está con sus nombres, con todo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es justamente el desfaz, para lo cual nos va a ayudar este muro. Tenemos que primero medir, ¿no? Cuánto tiene de aquí hasta el otro extremo, ¿no? En este caso es 0.125 también para el caso desde el medio, pero aquí en este punto externo me sale 0.06. Lo que buscamos hacer es esto, ¿no? Esta configuración. Entonces vamos a seleccionar el elemento frame y le decimos nuevamente una inserción. Esta inserción que vamos a hacer ahora va a ser en X 0.06, 0.06 y en Y va a ser un valor negativo, ¿no? En este caso sería menos 0.06 menos 0.06. Le decimos aplicar, lo colocaremos exactamente donde deseábamos, ¿no? Entonces esta opción vamos a repetirla en los diferentes elementos. Por ejemplo, aquí sería también X 0.06, pero en Y sería positivo y le decimos aplicar. Ahí está correctamente, ¿no? Aquí está bien también, ya que la viga, como sabemos, también la vamos a dar un cierto desfaz al momento de entrar justamente a esa sección. Lo veremos al culminar lo que es estas columnas. Entonces también este elemento tenemos que ver cómo está desfasado aquí en el plano, ¿no? Está hacia la derecha, ¿no? Entonces sería en X negativo y en Y positivo. De esa manera, ¿no? Aquí vemos el muro que dijimos y vemos la continuidad, ¿no? Que debe tener junto a la viga solera, ¿no? Bien, este elemento también le decimos aplicar, siempre viendo nuestro plano. Estamos haciendo todas las esquinas. En esta esquina sería también negativo y en Y también negativo. De esa manera, en este punto, de igual forma,
este elemento también cambia según nuestro modelo. Por ejemplo, aquí le decimos aplicar también la misma condición. Seleccionamos y le decimos aplicar también la misma condición. De esa manera, estos elementos se van a encontrar bien. Entonces en la parte interna también debemos de modificar. De igual forma, ¿no? Está hacia la izquierda, ¿no? Junto a los muros, podemos ver aquí. Entonces de igual manera lo aplicamos para que nos quede de esta forma. Aquí también. Esta zona. De esa manera. Vamos a ver si nos falta algún otro elemento. En este caso ya nos haría falta únicamente la parte lateral exterior. Negativo en Y, positivo en X. En el otro extremo también ya sería en X negativo. ¿Sí? Correctamente. Hay que estar viendo los planos. Aquí también. Este punto. Y esos serían todos los elementos, ¿no? Debidamente desfasados. Vamos a decirle que haga una extrusión, ¿no? Y podemos ver aquí la segunda parte que debemos de nosotros considerar. En este caso lo que vamos a hacer es hacer coincidir el elemento dándole también su excentricidad. Para esto vamos a medir, por ejemplo, usando esta guía, que de este punto aquí se tiene 0.06, ¿no? Entonces por criterio sabemos que todo va a tener 0.06, ya que tiene la misma sección. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, antes de tomar en cuenta esta parte exterior, vamos a hacerlo con esta parte interior para entender cómo desfasamos una viga, ¿no? Para este caso vemos que está tomando área del ducto, el elemento dibujado, y que en la realidad no es así, ¿no? En la realidad el ducto tiene su abertura completa y la viga se entiende que es de esta manera, y de aquí va a 0.25, ¿no? Una viga de borde, por ejemplo, en ese punto. Entonces, con ese criterio, tenemos que saber que la mitad, ¿no?, de 0.25 es 0.125. Entonces, este elemento le damos un clic para seleccionarlo y usamos, como es un elemento frame también, o sea, un elemento línea, también le asignamos la inserción, ¿no? En X, como habíamos dicho, sería 0.25, ¿no? Ya que la mitad es justamente de 0.25, 0.25. Y como está hacia X, la vamos a mover sin modificar el nodo de conexión. Les quitamos la deformada, volvemos a extruir y vemos el ducto completamente libre, ¿no? Y se ha desfasado aquí el elemento considerando el punto o nodo
para que si nosotros deseamos correr el modelo y diseñar, también me va a considerar esa conexión. Si nosotros digamos quitamos la conexión, ya no va a haber una unión entre este elemento de confinamiento, por ejemplo, entonces me va a dar resultados distintos, ¿no? No hay ninguna conexión, ya que el programa va a trabajar mediante esos nodos y sus masas propias de los elementos que hayamos dibujado. Vamos a seleccionarlo, vamos a decirle 0.125, damos la deformada, extruimos y de esa manera, ¿no? Exactamente colocado. Lo mismo hacemos aquí, 0.125, bien colocado. Podemos hacer una excepción en este caso, ya que aquí no tenemos ningún punto de conexión ni con algún elemento confinado, ni tampoco en la viga, ¿no? Ya que puede tomarlo de esta forma, simplemente al medio, cargando, ¿no?, en la parte central al tabique, y este elemento no se va a ver dentro de la losa, ¿no? Entonces podemos dejarlo ahí, el elemento de viga chata en este punto. En el caso de las vigas soleras que se encuentran conectadas, también vamos a tener que darle un desfase. Damos un clic aquí en las dos vigas y lo vamos a desfasar 0.06 en Y, ¿no? 0.06, aplicar. Quitamos la deformada, extruimos. ¿Ve? Está colocado aquí ya de manera perimetral exactamente. Vamos aquí en la parte superior, si damos un clic estamos seleccionando el frame, sería negativo, aplicar, quitamos la deformada, extruimos, trabajamos con la extrusión para poder ver estos cambios, ¿no? De igual forma sería en esta viga y esta viga, aplicar, de esa manera. También en esta zona quitamos la deformada, extruimos, aquí, aquí, y podemos seleccionar de una vez aquí y aquí y aquí. Quitamos la deformada, una vista 3D correctamente. Nos faltaría la parte lateral de esta zona. Le decimos en Y0 y en X 0.06. Quitamos la deformada, extruimos, ahí está quedando. Este lado nos faltaría, sería negativo, aplicar, esta zona nos faltó, aplicar, nos faltaría
esta parte lateral. Para finalizar, quitamos la deformada y extruimos finalmente. ¿Sí? Vemos que todos los marcos se acondicionan, ¿no?, al modelo de nuestro plano, ¿no? que cuando hagamos el plano de estructuras de la planta vamos a ver justamente la viga, ¿no? Aquí también podemos ir colocándolo si deseamos de manera punteada una proyección de viga, ¿no? Bueno, aquí una vez hecho esto, algo importante que tenemos que considerar es en las elevaciones. En todas las elevaciones nosotros debemos revisar que prácticamente estos elementos, en el caso más que todo de las vigas, deben de mantenerse por debajo de la línea del nivel, ¿no? Tenemos que ver también aquí, por ejemplo, cómo está llegando esta sección. Vamos a tener que trabajar en dos plantas para poder verlo mejor. Vamos a decirle una vista en planta. Vamos a quitar los puntos. Vamos a ocultarlo. Bien, como podemos notar, está correctamente colocado. Aquí no sale así porque falta copiarlo en los otros niveles. Cuando lo hagamos vamos a ver ese cambio. Lo importante aquí que tenemos que considerar es respecto a que los ejes, todos los ejes, un momento, ¿no? Aquí en que todos los ejes, lo que es el elemento de viga debe estar por debajo de la línea del nivel. Esto como lo vamos a considerar sería que seleccionemos las vigas. Vamos a ver ir a una vista de planta para ver qué vigas son las seleccionadas. Están en el eje B, ¿no?, la parte central. Vemos aquí. Entonces nosotros, para no distorsionar lo que hemos hecho en este punto de estar moviendo la sección, vamos a tener que considerar el 0.06 que hemos colocado en -X, ¿no? Es decir, yéndonos aquí a la asignación de inserción, nosotros habíamos colocado de esta manera en X menos 0.06, y a su vez, ¿no?, estando en lo que es la elevación B, que es nuestra selección, debemos de darle este desfaz, ¿no?, hacia abajo, que viene a ser en Z menos 0.10 centímetros, ya que la viga solera junto a la losa tiene 20 centímetros de altura, ¿no? Aquí sería 0.10. Y si nosotros aquí, por ejemplo, en X ponemos 0, se va a volver a modificar esto y vamos a tener que volverlo a correr aquí el modelo a una separación de 0.06. Entonces, para evitar eso, lo dejamos también la sección que hemos colocado y le decimos aplicar. Le quitamos la deformada, extruimos y debería quedar de esa manera, por debajo del nivel. Vamos a ir a la planta piso 1 y podemos ver que no se ha modificado aquí, ya que justamente esa es la idea, ¿no?, de colocar esta primera inserción, esta primera distancia de cambio, ¿no?, como dijimos, para mantenerla
en su posición, ¿no? De lo contrario, si solo extruimos en Z, este volverá a su eje y vamos a tener que volverlo a colocar 0.06. Lo mismo vamos a hacer para los elementos que se encuentran mal colocados, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que también esta viga que está aquí se encuentra en el eje de la línea de planta. Debería estar hacia abajo, ¿no? Se entiende que aquí es la losa y por debajo debe estar la viga. Entonces vamos a la planta nuevamente y vemos que es esta zona de aquí, en la cual X era positivo, ¿no? Y ahora sí le decimos aplicar, quitamos la deformada, extruimos y de esa manera nos lo coloca, ¿no? Volvemos a revisar el piso 1 y se mantiene el desfaz. Vamos a ir a la elevación C. También tiene que ser corregida la elevación C. Planta, piso 1. En un inicio habíamos desfasado aquí 0.06 negativo. Para verlo volvemos a la elevación C y aquí cambiamos aplicar, extruimos y nos lo coloca correctamente. Sería necesario que también nos fijemos en las elevaciones del 1 al 6, ¿no? Que también requiere ese cambio, ¿no? Si nos fijamos, requiere ese cambio. Habíamos abierto otra ventana para que en esta ventana podamos guiarnos en donde estamos. Por ejemplo, el eje 1 se encuentra aquí abajo, estamos aquí, ¿no? Como vemos, se ha seleccionado. Entonces aquí, cuando trabajamos nosotros, habíamos colocado 0.06 en Y, ¿no? Es lo que aquí vamos a colocar. 0.06 en Y para mantener esa condición, y en Z menos 0.1. Aplicamos. Aquí podemos actualizar. Ahí está. Aquí nuevamente podemos volverlo a extruir en la otra ventana, ¿no? Para ver que se mantiene esa característica. Le damos aquí en el siguiente eje, hacemos lo mismo, ¿no? Nos encontramos aquí en el eje 2 que lo habíamos extruido hacia abajo, o sea en menos Y. Aplicar. Continuamos avanzando en el eje 3. De igual manera, vemos aquí en la otra ventana, aplicar. En este punto estamos en el eje 4. Aplicar. Estamos en el eje 5. También aplicar. Y finalmente en el eje 6, ¿no? Finalmente
en el eje 6, ¿no? Para hacer un ejemplo de lo que se explicó aquí, vamos a seleccionar este elemento que vamos a desfasar en Z, que es este. Como vemos, también tiene lo que es el 0.06 en Y de desfase negativo, y lo que decíamos, ¿no? Para mantener la proporción en planta. Entonces, si nosotros aquí lo dejamos en 0 y solo nos guiamos del Z en esta ventana, lo que va a pasar es que va a cambiar la configuración en su planta. Por ejemplo, aplicar, ¿no? Quitamos la deformada, destruimos, aquí se corrigió, pero en planta, si nosotros actualizamos, lo que va a pasar es eso. No se ha colocado o aplicado en lo que es justamente ese desfase que buscamos, ¿no? Por eso la insistencia de este mecanismo, ¿no? Entonces sería menos 0.06 menos 0.06. Ahora hay otra condición, por ejemplo, que si borramos Z puede que se ocurra nuevamente ese salto, ¿no? Aquí. Entonces, para evitar eso lo dejamos tal como está. Vamos a decirle aplicar, ¿no? Vamos a quitar aquí, destruimos, y en la otra ventana vamos a actualizar para ver si se cambió, y no hubo ningún cambio. Bien, entonces ahora vamos a cerrar una de las ventanas, vamos a guardar, le decimos aquí cerrar, y lo que vamos a hacer, vamos a irnos aquí a la planta del piso 1, así como vimos esa corrección, ¿no? En el desfase en Z, es necesario que nosotros veamos también lo que es la corrección en estas zonas de las vigas soleras que no tienen eje y por lo tanto no lo hemos visto, ¿no? Entonces, para esto vamos a crear unas cotas. Vamos a decirle dibujar, ¿no? Directamente lo que es una grilla, ¿no? Vamos a ir aquí a la opción de Draw, ¿no? Dibujar grillas, y le vamos a colocar pues aquí en donde falta, ¿no? Aquí nos falta una grilla, por ejemplo. Para poder ver ese eje nos va a hacer falta una grilla. Para ver este otro eje, por ejemplo, nos hace falta otra grilla. Y para ver este de aquí, también otra grilla, ¿no? Vemos que se han dibujado las grillas 1, 2 y 3, pero para variarlas aquí vamos a cambiarles de número, ¿no? Por ejemplo, puede ser en este lado el eje 4', y aquí puede ser por ejemplo B1, B2, ¿no? Vamos a decirle en las propiedades modificar grilla, le decimos aquí modificar, y en la parte baja encontramos lo que hemos colocado, ¿no? Se entiende que el eje, que este de aquí, el 1, dijimos, vamos a decirle 4, 4', ¿no? Podemos decirle así, una nomenclatura, por ejemplo. Aquí podemos decirle B1, B2, ¿no? Algún nombre que deseamos colocar. Bueno, ok, refrescar la ventana y ok, ¿no? Importante cambiarle el nombre para poder entrar aquí. Elevación 4', por ejemplo. Extruir. Este se dibujó correctamente, ¿no? No hay necesidad de modificaciones. El B1, por ejemplo, aquí el B1 lo corregimos, ¿no? El B1, vamos a ir a la planta del piso 1, está aquí, habíamos extruido
0.125. Entonces le decimos el 0.125 se movió en X positivo, ¿no? Volvemos aquí, vamos a ver, asignar la inserción 0.125, 0.125 sería 0 y menos 0.1. Aplicamos, quitamos la deformada y extruimos de esa manera. Volvemos a la planta. No ha habido ninguna aquí modificación, está correctamente, y nos falta el B2 que es en esta zona, en esta parte. Aquí dijimos que también, por ejemplo, se había modificado 0.125 en X positivo, igual que esto, ¿no? Vamos a ir a la elevación, entonces B2, y le decimos que ambos lo aplique. Quitamos la deformada, extruimos y finalmente en la planta nos fijamos por último que se ha colocado correctamente sin distorsionarla en ese nivel. Y ahora vamos a copiarlo en los otros pisos, simplemente seleccionando la propiedad frame, que sería las dos columnas y las vigas. Seleccionamos y le decimos que en editar me haga una réplica en los pisos 2 y 3, pero que no lo borre, ¿no? Que lo mantenga en el piso 1. Aplicamos de esa manera, se ha hecho en todos los pisos. Vamos a ir aquí a la planta del piso 3, por ejemplo. Aquí nos falta actualizar algunas vigas y vemos, por ejemplo, en la parte del techo se entiende que esta losa corresponde a la parte del techo, ¿no? O sea, nosotros si dejamos colocada estos elementos de viga, por ejemplo, de viga chata, es como si estuviéramos asumiendo que aquí hay una tabiquería en la azotea, pero no la hay. Entonces, como no la hay, nosotros podemos borrar estas secciones a modo de que mantenga la condición únicamente de losa, ya que aquí no hay ningún tipo de tabiquería, ¿no? Entonces vamos a ver, actualizar. Habíamos visto que aquí tenemos los frames que no se habían colocado. Vamos a ver aquí en el segundo nivel si esta distorsión en el dibujo, pero lo podemos seleccionar como dijimos los 4 frames y asignarle nuevamente, ¿no?, esa propiedad. Muy bien, vamos a actualizar, movernos de piso en piso para ver que no falte ningún elemento correctamente. Vamos a una vista 3D, una vista de extrusión. Quitamos aquí la deformada, una vista de extrusión, una vista en elevación. A ver, aquí podemos fijarnos unas distorsiones cuando hemos hecho la copia, ¿no? Es por eso que es importante estar revisando todo el proceso de modelamiento. En nuestro caso, de una manera sencilla nuevamente, tomando en cuenta lo siguiente. Vamos a ver,
Vamos aquí a empezar por la elevación A. Y que aquí, por ejemplo, esta línea es el frame, ¿no? Es como si estuviera mal colocado, ¿no? O sea, tanto del segundo y del tercer nivel donde hemos copiado. Tenemos que volver a crear la ventana de ayuda, volver aquí, en este caso al segundo piso, es este de aquí, el lado A, 0.06, vamos a ver aquí, en la asignación de esa inserción, ¿no? Quizás ha variado por la colocación de aquí que no le hemos dejado. Entonces aquí lo dejamos en 0.06. Como está hacia abajo, tendríamos que saber cuánto se ha movido. Entonces, como se ha movido los 10 centímetros, lo vamos a dejar en positivo. Quitamos la deformada, destruimos y aquí se nos coloca por encima, ¿no? Vamos a ver la manera de corregirlo. Ahí está, corregido. Vamos a tener que estar corrigiendo algunos detalles aquí que han fallado en ciertos niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí está haciendo referencia a estos elementos. Sí, hay que estar corrigiéndolo. Aquí también vemos la línea. Que sería 0.1. Nuevamente, menos 0.1. De esa manera. Nos falta corregir aquí. ¿Sí? Hay que estar corrigiendo a modo de práctica, nos sirve, muy importante, ir colocándolo y ver ciertas condiciones, ¿no? Aquí también seleccionamos, nos ubicamos cuál es la zona de selección, es C, pero del segundo y tercer piso. Aquí sería vamos a decirle 0.
Cuando le damos 0 se va a volver a su parte central por defecto, ¿no? Y aquí le decimos menos 0.1. Aquí parece que no se nos ha dibujado. Es el elemento del tercer piso. Vamos a ver. Es este de aquí, ¿no? No se nos ha dibujado. Simplemente lo asignamos. Asignamos la sección de viga. Actualizamos. Y ahí está, ¿no? Nos vamos al otro lado, al otro eje. De igual forma, le vamos a decir 0, pero en este caso hay que tener cuidado. Vamos a ver dónde estamos. Estamos aquí. Había sido en Y, ¿no? 0.06 en Y. Aplicamos. Actualizamos aquí. Y nuevamente menos 0.1. Aplicar. Listo. Este lado también vamos a tener que estar corrigiendo. Esto se ha producido al momento de la copia, ¿no? Bueno, eso va a ser este punto, que si nos fijamos, el de aquí también tiene la misma condición. Por lo tanto, para agilizar un poco el modelo, nos vamos a la vista 3, que también tiene esa falla. Corremos aquí, la vista 4, que también, ¿no?, tiene esas características. Y finalmente, esto lo hacemos luego. La vista 5, lo vamos a hacer luego. Aquí nos falta también un desfaz, ¿no?, en la planta. Esto le vamos a decir 0. Aquí en Y le había dado negativo. Le decimos aplicar. Le podemos decir aquí, por ejemplo, ¿no?, previa selección y menos 0.1. Ya con la práctica se nos hace más sencillo. Actualizamos y destruimos correctamente. En esta zona, por ejemplo, nos falta, a nosotros darle nuevamente la propiedad se nos ha desfasado, ¿no?, a diferencia de los otros niveles. Entonces, esto y esto tendrá un desfase menos 0.06. Aplicar. De esa manera, y aquí vamos a actualizar este elemento, menos 0.1, aplicar, y estos elementos serían, vamos a ponerle primero 0, aplicar, previa selección, menos 0.1.
quitamos la deformada y volvemos a extruir. Ahí está. Eje 5 también, por ejemplo, aquí está justo al centro. Desde este punto mantenemos esa proporción, le decimos menos 0.1. Vamos aquí, actualizamos. Nos faltaría este de aquí, únicamente el punto de aquí del segundo piso. Le decimos 0 primero, previa selección, 0 primero, y luego le damos menos 0.1. Correctamente. Eje 4 está correcto. Aquí ya no tiene la vigueta, aquí ya no tiene la viga chata, ¿no? Ya es, digamos, el nivel de la azotea, donde no hay ningún tabique que aplique en ese punto. Por ello que este piso nada más. El B también vamos a corregirlo. El B está aquí. B1, que viene a ser esto de aquí, ¿no? Va a tener 0, 0.125, 0.125, manteniéndose aquí, y sería 0, aplicar, previa selección, menos 0.1. Ahí está correctamente. Y finalmente lo que es de aquí, ¿no? El B2. Ambos en ese piso, en ese nivel, decimos 0 primero, mantenemos 0.125, previa selección 0.1 negativo, ¿no? Menos 0.1, aplicar y extruir, cerrar, y prácticamente hemos optimizado toda la planta. Nos faltaría esta zona de aquí, ¿no? Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Planta, piso 3. Vamos a subir. Y aquí tenemos la sección. Vamos a darle, vamos a cerrar este punto y darle aquí un dibujo de columna 25 por 25. En esta zona. Y de igual manera, este elemento le vamos a dar su respectiva inserción.
Vamos aquí 0, aquí sería menos 0.06, menos 0.06, menos 0.06 y menos 0.06. De igual forma aquí, pero en Y positivo. De esa manera, ¿no? Se nos ocurre darle una viga chata que va a ir aquí. Vamos a decirle destruir, y esta viga chata la vamos a correr hacia abajo en Y menos 0.06. Aquí le dejamos en 0, aplicar. Este de aquí también, pero en positivo. Esta es la losa maciza, ¿no?, del tanque. Puede ir una viga de borde únicamente también, ¿no? Depende ya de criterios del proyectista que tome. Justamente para esta losa que es apoyada, ¿no?, simplemente en los muros y amarrada en estos elementos continuos. Vemos aquí. Y finalmente en menos 0.06 en X, aplicar. De esa forma. Y para concluir, lo que hacíamos era verificar, ¿no?, en lo que es, en este caso, el eje 3, 4 y C, ¿no? Vamos primero a C. Ahí está. Aquí es menos 0.1, menos 0.1, aplicar. Y en la elevación 3, el de aquí se entiende que es en Y positivo, ¿no? O sea, 0.06, 0.06, aplicar. Y en el eje 4, también, pero en Y negativo. Destruimos, nos vamos a la planta y vamos a tener ya los elementos también de confinamiento fijados para el caso de los muros del tanque elevado. Si bajamos de nivel y damos continuidad también a estos elementos haciendo una copia, entonces aquí también se vería reflejada dicha sección, ¿no? En este nivel podemos optar por una columna en forma de L, por ejemplo, o dejarlo de esa manera tal como se indica aquí en el plano, ¿no? Aquí, por lo que vemos, está en la parte de afuera, digamos,
el diseño se hizo de esa manera. Entonces si hacemos una extrusión la cual podemos considerar en tipo de objetos, secciones, materiales, ¿no? Haciendo como un ejemplo en la parte de secciones nos lo va a mostrar de esa manera. Los colores, si le decimos de tipo material, nos los mostrará de esa manera, ¿no? Esto es de manera gráfica. Lo que queremos ver es de que esta columna debería estar por fuera, ¿no? Por fuera, tal como se muestra aquí, y nos damos cuenta que en la elevación C, en este caso, justamente la alineación no coincide, ¿no? No coincide con el elemento que está yendo hacia el tanque elevado. Entonces vamos a volver aquí a la planta y lo vamos a seleccionar y decirle que para el caso de la inserción no me considere, ¿no?, ninguna de las opciones en Z, únicamente lo vuelva por defecto de esa manera y corregirlo en menos 0.06 en X y también en Y, menos 0.06, aplicar, para mantener el modelo que estamos realizando, ¿no? Quitamos aquí la deformada y vemos la característica que se está tomando para este caso. Si deseamos darle un poco más de rigidez, podemos colocarle la viga chata también en este lado, de este punto a este punto. Vamos a darle una extrusión y moverla, ¿no? Moverla en X sería 0.125, en Y 0, aplicar de esa manera, y en la elevación C ver que se modele correctamente, así como en las elevaciones 4 y 3, ¿no?, que podemos ir bajando aquí. De esa manera, como dijimos, lo que es la visualización de la extrusión puede verse modificada según el tipo de sección que deseamos conocer. Tipo objetos, por ejemplo, en el caso de una extrusión por pisos, diferenciarlas por pisos en diferente manera. Cada vez que nosotros hagamos un modelado o una consideración, muy bien, entonces ahora ya tenemos nuestros elementos prácticamente de confinamiento, ¿no?, que estamos aquí considerando. En este caso, lo que haremos será, como dijimos, darle cierta conexión de rigidez en los nodos, ya que de esa manera se va a construir la edificación en la realidad, ¿no? Entonces lo que vamos a designar será, mediante la selección de todo, una asignación de brazo rígido, ¿no?, en esta opción. Y como dijimos, el factor de rigidez varía, ¿no? Si ponemos 100%, que es la unidad, estaríamos hablando de que hay un control estricto en la construcción, digamos así, tanto en calidad de materiales, mano de obra
y que la optimización de los nodos columna viga son perfectamente, ¿no? Prácticamente optimizados al 100%. Si por ejemplo nuestra mano de obra, nosotros queremos darle cierto factor, digamos, reducido, por ejemplo, a un 80%, ¿no? Se supone que nuestra estructura, cuando la construyamos, su rigidez, digamos, no va a estar netamente al 100%, sino va a estar considerándose un 80%. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el desplazamiento puede haber cierta variación, ¿no? O sea, es distinto un desplazamiento al 100% rígido que al 50%, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo general, por ello se da un 50%. Y esto simplemente lo aplicamos y vemos que nos crea aquí unas de manera gráfica, ¿no? Una especie de puntos que existe en el sistema. Eso es más que todo para representarlo y para decirle, asignarle al programa que tiene colocado estos puntos de rigidez entre los nodos a un 50%. Hecho esto, prácticamente el modelo queda terminado, ¿no? Podemos guardarlo en la superestructura y podemos decirle, por ejemplo, correr el análisis. Muy bien, una vez corrido el análisis, vamos aquí a quitar la deformada. En la visualización de las tablas, tal como nosotros hicimos anteriormente para los resultados, ¿no? De lo que eran las cargas verticales, horizontales, etcétera, de todos los muros. A modo explicativo, hemos hecho esta optimización en el programa con sus elementos de confinamiento para ver la variación que existe, ¿no? Por ejemplo, respecto al PG de los muros en X. Supongamos que para mostrar esta variación tenemos que nosotros comparar los análisis de los resultados de la estructura, ¿no? Que aquí tiene otro tipo de análisis de resultados de los pisos, fuerzas en los pisos, ¿no? Tenemos aquí. Vamos, lo que nos muestra lo que es las fuerzas en los pisos hace referencia a todo el nivel, ¿no? No necesariamente a los muros en esa dirección, sino a todo el piso, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a decirle PG, que muestre PG para el piso 1, piso 2, piso 3 que estamos visualizando aquí, arriba y abajo, ¿no? Como colocamos, como consideramos el peso gravitacional, vemos que lógicamente va a aumentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya con los elementos colocados en la estructura, lógicamente tiene un mayor peso, ya que la densidad del concreto es 2400 kilos por metro cúbico, ¿no? Diferente a la albañilería que estaba dibujado, que era 1800. Entonces, este dibujo de los elementos que hemos hecho me permite aumentar 60 toneladas prácticamente al piso 1, por ejemplo, ¿no? En el nivel del piso 1. Los otros niveles también lógicamente aumenta el peso. Aquí dijimos que el peso más se verifica en la parte baja, o sea, en bottom, en la parte baja, y aquí vemos la diferencia que existe, ¿no? Vemos también PM, por ejemplo. Las diferencias que existen son más o menos de 60 toneladas. Estas características nosotros podemos ir comparándolas, si deseamos podemos extraerlo para una información ya más digamos final. Esta es una información del análisis, esta es una información del diseño prácticamente. Y aquí vemos también, por ejemplo, el sismo en X, máximo mínimo, vemos aquí, ¿no? La cortante, que lógicamente, vamos a avanzar, lógicamente aquí
se ha visto amplificada, ¿no? Si nosotros le decimos la cortante máxima, entonces me está considerando estos valores, ¿no? A lo que teníamos 244, 314 ya tenemos, ¿no? Es una fuerza cortante. También tenemos aquí 42 toneladas, aquí teníamos 32, vemos que 10 toneladas ha aumentado, más o menos. Hay ese margen, ¿no? Ese margen de cambio que puede existir cuando nosotros colocamos ya los elementos en el modelo, ¿no? Lo que nos interesa ver es esta parte de lo que es las cargas o fuerzas en los piers, ¿no? Tal como indica la tabla para los muros. Entonces vamos aquí a display tablas y buscamos lo que corresponde a los elementos wall y tabla de fuerzas en los piers. Decimos OK y aquí vamos a la misma configuración, ¿no? Por ejemplo, el piso 2, el pier se supone, ¿no? Se supone que los pier que vamos a tener en ese piso 2 son en X y Y, pero quiero ver únicamente en X, ¿no? Y el tipo de caso PG, ¿no? PG, la combinación tenemos aquí arriba y abajo, y nos vamos a centrar en esta zona, en la parte que está del muro X8, ¿no? El cual me mostraba en un inicio lo que es una respuesta de la carga vertical gravitacional aquí de esta parte, el P, ¿no? Sería, me daba 4 y ahora me da la mitad, 2 únicamente, 2 toneladas, y vemos que el bottom, o sea en la parte baja, se debería verse el mayor valor, ¿no? De lo contrario había una distorsión. Aquí teníamos cierto margen pequeño de error, ¿no? Una igualdad casi en el valor de 4 toneladas, pero vemos que con la colocación de los elementos de confinamiento, en el caso del muro 8 por ejemplo, ya estamos viendo cómo se corrigió a 2.45, mayor a lo que es la carga superior, ¿no? en el muro pier 8. Es decir, si nosotros extraemos la tabla ya no tenemos este error que se producía en el análisis previo, ¿no? Lo mismo se repite en PM, por ejemplo, vemos aquí PM en el muro 8, aquí está abajo 2.85, arriba 2.6. El resto está correctamente, ¿no? No es necesario verificarlo porque aquí también me resulta correcto, solo que, como dijimos, en el caso de la carga del pier baja por el tema de la aplicación del elemento de concreto, ¿no? Ese es en el muro 8. Piso 1, Y5. Aquí era el piso 1, el muro Y5. Vamos a ver aquí, Y5. Ahí está. Entonces, me mostraba el muro Y5, esta variación entre 9.53 y 9.33. Aquí ya lo vemos corregido, mucho menor, ¿no? La carga vertical, mucho menor. Bien, era para eso. Bien, entonces así podemos ir revisando algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, el piso 2 con el muro Y3 PG, ahí está, 2.66, superando 2.58, no hay de esa distorsión que se genera y el cual debería evitarse, ¿no? Bien, entonces hecho esto, ya prácticamente nuestro modelo está optimizado. Ahora si nos fijamos en la planta del piso 1, ya tenemos
todas las secciones, todos los elementos de confinamiento y también los que corresponden a las secciones de las vigas, de las columnas respectivamente, ¿no? Entonces, como ya tenemos sección de viga, sección de columna, prácticamente tenemos luces internas en toda nuestra edificación. Al tener luces internas, nosotros ya podemos estar diseñando lo que es la losa aligerada, ¿no? Si nos fijamos en el plano, vamos a ir aquí. Si nos fijamos en nuestro plano, tenemos longitudes mayores y menores. Entonces tenemos que saber cuál nos conviene o en qué sentido debemos colocar a criterio nuestra ubicación de vigueta, ¿no? Por ejemplo, debería ser en esta zona o en esa dirección, mejor dicho, ¿no? La vigueta en X debería ser en este sentido, no en este, porque aquí tenemos longitudes grandes, ¿no? Tenemos prácticamente, por ejemplo, internamente, lo cual es importante, ya nosotros ya tenemos esa información interna con los resultados. Entonces aquí estaremos diciendo 310, 4 metros, por ejemplo, y no sería lógico que coloquemos la losa en esta forma, ¿no? No sería lógico, ya que así ya es mucho mayor, tendríamos más tramos incluso para diseñar. Lógicamente sería colocarla en este sentido, ¿no? En el sentido de X, el cual va a tener continuidad en esta zona, ¿no? Entonces eso significa que vamos a tener únicamente dos tramos, el cual va a tener unos apoyos de 25 centímetros perteneciente a la viga, perteneciente a la columna de confinamiento, y las luces que va a tener entre estas va a ser de 310 y 315, apoyadas en las vigas soleras, ¿no? Las vigas soleras, y esta configuración es la que nosotros vamos a considerar para diseñar toda la losa aligerada. Hay que tener en cuenta también que toda la información, ¿no? La copiamos por esta zona, borramos lo que son la parte de arquitectura, borrando así. Por ejemplo, de esa manera se entiende que las vigas soleras van de esta forma, también van de esta forma, tal como lo hicimos aquí en el programa, ¿no? De esa forma. Entonces entendemos que nosotros el criterio que vamos a tomar aquí es de que si diseñamos, por ejemplo, considerando esta zona
como losa completa y la vigueta, que va a tener un sentido de esta manera, ¿no? Al calcular aquí el acero de refuerzo y verificar la presencia, por ejemplo, de un ducto aquí, se supone que nosotros por criterio esta es la sección más crítica, y si armamos aquí y armamos aquí, pues le va a dar la misma rigidez, ¿no? O sea, si nosotros diseñamos considerando el ducto, vamos a tener menor carga en esta zona y por lo tanto nos va a dar menor momento, menor acero. Y ese acero, digamos que no, por lo general no va a ser igual aquí, ¿no? Ya que aquí tenemos losa completa. Y para efectos del proceso constructivo se entiende que la armadura que nosotros coloquemos en la losa debe ser de igual o de similitud, ¿no? En sus proporciones. En este caso, por ejemplo, si colocamos aquí con un refuerzo, aquí digamos así, en la cual, por ejemplo, aquí si colocamos cierta armadura, cierto corte, pues debemos repetirlo en otros paños para evitar, digamos, cambios, ¿no? El cual dificulten el proceso constructivo, ¿no? Entonces el cálculo que haremos aquí lo vamos a reflejar en los demás paños. La misma armadura le vamos a reflejar en los mismos paños. ¿Por qué? Porque estamos tomando el paño más crítico, ¿no? El que tiene mayor carga. Si usted desea realizarlo, digamos, de manera separada aquí el cálculo, también puede realizarse. Pero para efectos del curso, lo que vamos a hacer es diseñar la losa aligerada de este punto, que es el más crítico, y en los planos haremos una copia hacia aquí, ¿no? Ya que, por ejemplo, si nos pide usar puro acero mínimo, supongamos, entonces no va a haber la necesidad de aquí colocarle un acero mayor porque tiene menor carga, ¿no? Entonces, bajo esos criterios y esos conceptos de factores de seguridad, nosotros vamos a tener que estar dándole, digamos, un cálculo un poco mayor al resultado para poder optimizar más la edificación.